Presentación del proyecto de tesis de licenciatura denominado Composición, distribución y abundancia de hidromedusas en la laguna de Chelem, Yucatán, México. En primera instancia, comenzaré explicando brevemente lo que son los hidrozoos. Estos son un grupo común, amplio y heterogéneo. Son típicamente carnívoros y se encuentran entre los depredadores planctónicos y bentónicos más importantes. En la fase medusa, generalmente presentan un tamaño pequeño, forma simple, velo y gónadas ectodérmicas. Tienen un amplio rango de distribución, se extienden longitudinalmente desde los polos hasta los trópicos y verticalmente desde la zona intermareal hasta las fosas oceánicas. Su gran distribución se debe a la alta capacidad de colonizar todo tipo de sustratos. Se restringen por cambios de luminosidad, temperatura, presión y la presencia de presas. La distribución de su población depende del comportamiento de cada especie y su interacción con los factores físicos, químicos y biológicos. Hablando un poco sobre su importancia, son depredadores que actúan sobre los primeros niveles de la cadena trófica, regulando las poblaciones de diversos organismos planctónicos. El incremento en sus abundancias puede repercutir en el reclutamiento de especies de importancia comercial. También son considerados indicadores biológicos del movimiento de aguas oceánicas. A pesar de esto, el rol ecológico de este grupo no está claramente definido. En cuanto a las investigaciones realizadas en México, el estudio de medusas se centra principalmente en listados taxonómicos y en analizar la variación espaciotemporal de ciertos grupos. En las aguas del Pacífico, Golfo de México y el Mar Caribe, el enfoque de las investigaciones se centra en la composición y distribución de medusas en zonas litorales. Las contribuciones más importantes de los últimos años son los realizados por Bullion y Daly. En específico, para la zona de la península de Yucatán, los trabajos con este grupo son relativamente escasos y se centran principalmente en trabajos taxonómicos enfocados en los estados de Campeche y Quintana Roo. En cuanto al estudio de las lagunas costeras, estos son ecosistemas de alta productividad y ricos en recursos alimenticios. Se caracterizan por la mezcla de agua dulce y salada. Su importancia se enfoca en su aporte de sitios de crianza para diferentes etapas del ciclo de vida de diversas especies y a su aporte en el desarrollo de actividades económicas como la pesca y el ecoturismo. También han sido el objeto de estudio de comunidades zooplanctónicas y para estudios hidrológicos. El objetivo de este trabajo fue determinar la composición, distribución y abundancia de las hidromedusas de la laguna de Chelem, Yucatán, durante el mes de mayo de 2017. Los objetivos específicos se centraron en establecer la composición de especies de hidromedusas presentes en la laguna de Chelem durante mayo de 2017. Al mismo tiempo, determinar la abundancia y distribución espacial de las hidromedusas en la laguna de Chelem durante este mismo mes. Otro objetivo fue analizar los atributos comunitarios con base a los valores de riqueza, diversidad, equidad y dominancia de las hidromedusas en Chelem durante el mes de mayo de 2017. Y finalmente, analizar la asociación entre la abundancia de las especies de hidromedusas con los principales parámetros físicos, químicos y biológicos. Hablando un poco sobre el área de estudio, la laguna costera de Chelem se encuentra ubicada al noreste del estado de Yucatán. Presenta una superficie aproximada de 15 kilómetros y una profundidad entre 0.5 a 1.5 metros. Presenta una temperatura anual registrada entre 24 y 26 grados Celsius y se le considera una laguna de tipo eulálino. La vegetación que la rodea es principalmente mangle de bajo desarrollo, como Avicennia germinans y Rhizophyra mangle. En el mapa se representan las estaciones de muestreo, así como la delimitación de las zonas en las que se dividió la laguna. Las áreas en color verde representan a la vegetación acuática sumergida. La metodología se dividió en 5 etapas principales. La primera fue la etapa de colecta,
En esta se establecieron 15 estaciones a lo largo de la laguna, donde se realizaron arrastres circulares superficiales, todos nocturnos, con una red cónica para zooplancton de 60 centímetros de diámetro, 1.30 metros de largo y una abertura de malla de 333 micras, equipada con un flujómetro digital. Se registraron también los parámetros físico-químicos de cada estación con un multiparamétrico ISI. El material colectado se neutralizó con borato de sodio a un pH de entre 7 a 7.5 y finalmente fueron fijadas en formalina al 4%. Posterior a esto se llevó a cabo la identificación, en donde, tras la determinación de la biomasa, los ejemplares de hidromedusas se separaron del resto del material planctónico para ser identificadas y cuantificadas. La identificación se llevó a cabo en base a las estructuras morfológicas de los organismos y con la ayuda de las claves de identificación de Gram y Boolean. Por último, se seleccionaron los ejemplares mejor conservados para ser fotografiados e incluidos en el registro fotográfico. Seguido de esto, la zonación se llevó a cabo en base a los valores de las variables hidrológicas de temperatura, salinidad y oxígeno disuelto, por lo que se construyó una matriz con los datos obtenidos durante mayo de 2017. A estas variables se aplicó un análisis de varianza para determinar su grado de significancia. Finalmente, se realizó un análisis de conglomerados para determinar las zonas en las que se divide la laguna de Chelem respecto al gradiente hidrológico. También se estimaron los atributos comunitarios en base a la riqueza, diversidad, equidad y la dominancia. Finalmente, se realizó un análisis de correspondencia canónica para determinar la relación entre la abundancia de las especies de hidromedusas y las variables hidrológicas más significativas. Para esto, a las variables previamente seleccionadas se les aplicó un análisis de Monte Carlo. La composición de hidromedusas fue comprobada por 11 especies distribuidas en 8 familias y 11 géneros. En las imágenes se presentan los individuos identificados hasta el nivel de especie. Cabe mencionar que varias de estas especies, como por ejemplo Clitia sp y Bougainvillea muscus, son frecuentemente reportadas en zonas medíticas y lagunares. En este trabajo se registra por primera vez a Fialela fragilis para el área del Golfo de México, siendo esta la cuarta vez en ser reportada a nivel histórico. Anteriormente se registró en Japón en el año de 1938, California en el año de 1987 y finalmente en la India en el 2012. De estas 11 especies, Clitia sp, Obelia sp y Valentina gabrieli resultaron ser las más abundantes, siendo Clitia sp la que representó el 49.6% del total de organismos. El mayor valor de abundancia se registró en la zona interna de la laguna, mientras el menor valor se registró en la zona externa. Un comportamiento similar se observó anteriormente en la laguna costera de Celestún, donde la salinidad juega un rol importante para definir los valores de abundancia. La división de la laguna se delimitó en 3 sitios, interna, centro y externa, tomando como base las variables hidrológicas más significativas, las cuales fueron la salinidad, temperatura y oxígeno disuelto. El criterio de división en 3 zonas ha sido utilizado anteriormente en lagunas costeras como lo son Celestún, Río Lagartos y Chelem. No obstante, en Chelem, la zonación más utilizada es una división en 2 sitios, teniendo en cuenta la salinidad. Por otro lado, en las demás lagunas costeras, las variables que determinan la zonación en 3 sitios son con frecuencia la salinidad y la temperatura. En la imagen se observa el dendrograma que representa las estaciones que abarca cada zona. En relación a los atributos comunitarios, la riqueza y diversidad en Chelem se vio diferenciada en cada zona. En lo respectivo a la riqueza, la zona centro presentó
el mayor número de especies, en tanto la zona externa presentó solamente 6 especies. Esto mismo se observó con la diversidad, donde la zona centro obtuvo los mayores valores, al contrario de la zona interna. En la gráfica se pueden observar los valores representados por zonas, así como por estaciones. Algunos autores atribuyen la variación de estos atributos comunitarios a la época del año en la que se tomen, ya sea lluvias o secas, y el que se diferencien dependiendo la zona de muestreo es principalmente debido a la influencia que las aguas marinas y las corrientes ejercen en el medio lagunar. En cuanto a la equidad y la dominancia, la equidad en toda la laguna de Chelem se vio homogénea y relativamente equitativa, con valores cercanos a 0.97, como en el caso de la zona centro, contando con solo una excepción, donde el valor más bajo fue de 0.36. Fuera de esto, los valores oscilaron entre 0.80 y 0.97. En lo que respecta a la dominancia, esta se diferenció dependiendo la zona de muestreo, comenzando con la zona interna, donde la especie dominante fue Litia sp, seguida de Obelia sp, que se presentó como la especie dominante en la zona centro. Finalmente, la zona externa presentó a Valentina Gabrieli como la especie dominante. Hablando de las variables hidrológicas, en la siguiente imagen se representa la distribución de las variables salinidad y temperatura a lo largo de la laguna de Chelem. En esta se puede observar una clara estratificación de la laguna, en donde la mayor concentración de ambas variables se localizó en la zona interna. Ahora, en el caso de la salinidad, los niveles más bajos se registraron en la zona interna. Lo contrario sucede con la temperatura, ya que se observa que la zona centro registra los valores más bajos. Cabe mencionar que estos valores han sido reportados anteriormente en esta laguna por Herrera Silveira. Si comparamos estos valores con las demás lagunas costeras de Yucatán, tenemos que, para el caso de la salinidad, Río Lagarto reporta valores similares, contrario a Celestún y Xilam. Esto es atribuido a las características de cada laguna, el aporte de agua subterránea, los tiempos de residencia y de escorrencia proveniente de los manglares. En cuanto a los valores de temperatura registrados en Chelem, tenemos que estos se asemejan a los reportados en Xilam. Esta variación puede deberse a los cambios constantes en la temperatura de estos ecosistemas. La concentración de oxígeno disuelto en el mes de mayo fue relativamente baja, con los valores más altos en la zona externa y los más bajos en la zona interna, por lo que esta distribución es completamente diferente a la distribución de la salinidad y la temperatura. Con un valor máximo de 5.37 miligramos por litro para mayo del 2017, esta laguna muestra una relativa disminución de esta variable en comparación con años anteriores, donde se reportan valores de hasta 7 miligramos por litro. Por otro lado, la distribución del pH fue homogéneo a lo largo de la laguna, con concentraciones de hasta 9.31, a excepción de la estación 1, donde se presentó el valor más bajo con 8.44. En la figura se observa este comportamiento en el que se nota la diferencia en la estación 1, con lo que se diferencia del resto de las variables. Esta distribución es similar a la descrita en Celestún, con el mismo comportamiento homogéneo y un valor promedio de 8.2. Esta diferencia sugiere una dominancia por parte de masas de agua alcalina. El ACC presentó una varianza explicativa del 100% entre los ejes 1 y 2. Las variables que resultaron significativas fueron la salinidad y el oxígeno disuelto. En cuanto a la asociación de las hidromedusas con estas variables, se establecieron 3 conjuntos. El primero conformado por 3 especies, el segundo por 7 especies y el tercero por solamente una especie.
En la imagen se puede observar las especies y las estaciones de muestreo. Las flechas indican la disposición de las variables con los ejes. Los números y los círculos amarillos representan las estaciones de muestreo, en tanto los triángulos representan la distribución de las especies. En lo respectivo a los conjuntos, el primero fue conformado por Clitia sp, Cladonema radiatum y Cubaya aphrodite. Estas especies mostraron una tendencia a agruparse en estaciones donde la salinidad es predominante y el oxígeno disuelto es relativamente bajo. El segundo conjunto, conformado por 7 especies, mostró una mayor tendencia a agruparse en estaciones en donde predomina el oxígeno disuelto y la salinidad tiende a ser menor. Se puede observar que las especies Obelia sp y Eucheliota duodecimalis se distribuyen en estaciones con bajos niveles de ambas variables. La especie del tercer conjunto muestra no ser influenciada por el oxígeno disuelto y una muy poca influencia por parte de la salinidad. En este análisis destacan especies como Clitia sp, la cual tiene una amplia distribución en aguas con altos niveles de salinidad, como es el caso de la laguna madre en Tamaulipas, en donde al presentarse mayores valores de salinidad alcanzan mayores valores de abundancia. Cabe mencionar que el rango de tolerancia mínimo de esta especie es de 38 partes por mil. En cuanto a Bougainvillea muscus, esta es una especie asociada principalmente a ambientes eolinos, por lo que no es sorpresa encontrarla también en Chelem. Su distribución se asocia a bajos niveles de salinidad. No obstante, no se ha definido su rango de tolerancia con respecto al oxígeno disuelto. Obelia sp es una especie principalmente nerítica y presenta grandes abundancias en zonas litorales. Debido a sus rangos de tolerancia, es común también encontrarla en ambientes lagunares. Finalmente, Sarsia tubulosa se caracteriza por ser una especie resistente a cambios en los niveles de salinidad y a pesar de ser registrada en zonas con una salinidad máxima de 38 partes por mil, en Chelem esta especie se distribuyó en zonas con valores de salinidad más elevados. A pesar de esto, la variable oxígeno disuelto fue lo que marcó su distribución. Como conclusiones, tenemos que la fauna de hidromedusas en la laguna de Chelem durante el mes de mayo de 2017 estuvo compuesta de 11 especies, agrupadas en 11 géneros y 8 familias. La mayor abundancia de hidromedusas se concentró principalmente en la zona interna. La zona media presentó la menor abundancia de entre las zonas. También la zona centro de la laguna de Chelem es la más diversa y la de mayor riqueza, en tanto la equidad presenta un comportamiento homogéneo y la dominancia es representada por la especie Clitia sp. La salinidad y el oxígeno disuelto determinan la distribución de las agrupaciones de hidromedusas en la laguna de Chelem, con excepción de una especie, Eucheliota dicotoma, que no se relaciona con ninguna de las variables. Agradezco su atención a esta presentación a cargo de la bióloga marina Andrea Cobo Concha.